¿Cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en la ópera? Levantad la mano bien alto, por favor, que la vea. Bien, veo que más o menos un 30% de vosotros ha estado alguna vez en la ópera. El objetivo de esta charla es transmitiros mi pasión por la ópera y provocaros a todos ganas de ir. Voy a empezar contando un poco lo que es la historia de la ópera y luego os contaré lo que significa para mí. La ópera nació en la última década del siglo XVI con un objetivo muy claro y muy ambicioso, y era el de unificar todas las artes en una. Era un espectáculo completamente diferente al que conocemos hoy. Más que cantar, se declamaban textos de temática mitológica, acompañados de una pequeña orquesta, una orquesta de cámara. Estos textos, esos espectáculos se representaban delante de la aristocracia en sus palacios y nada más nacer tuvieron muchísimo éxito. Viendo esto, la burguesía vio la oportunidad de hacer un negocio de la ópera y decidió construir teatros donde poder cobrar una entrada por ir a ver la ópera. Y resulta que esto de la burguesía también tuvo mucho éxito y se construyeron muchos teatros en Italia. Esto de que la burguesía financie la ópera supone un gran cambio, porque al cantante ya no le financia el noble, le contrata el burgués. Entonces el cantante deja de ser siervo del noble para ser un divo, que significa Dios en italiano. Imaginaos qué cambio, ¿no? De ser siervo a ser Dios. Bueno, pues estos cantantes eran lo equivalente a las celebridades de hoy día, lo equivalente a un jugador de fútbol o una actriz, pero más, porque había mucha menos diversidad de espectáculos. No había ni estadios ni cine. Entonces estos cantantes eran auténticas estrellas. Tenían tanto poder que prácticamente cantaban lo que quisieran. En las partituras de ópera estaba escrito a piacere y allí ellos se lucían con sus agilidades, con sus fuegos artificiales. Pero no solo eso, sino que también se paraba la ópera para que ellos cantaran sus mejores arias de repertorio, que eran muy aplaudidas, desde luego. Y un dato muy curioso es que también traían sus propias vestimentas. Entonces, alguien del público podía más o menos saber lo buena que era una cantante según las joyas y el vestido que llevase puestas. La burguesía construyó los teatros tal y como los conocemos hoy día, en forma de herradura, a la italiana. El patio de butacas, que sería lo equivalente a donde estáis sentados vosotros, eran los asientos de la burguesía, mientras que los palcos estaban decorados muy lujosos por la aristocracia. Si os fijáis, los asientos del patio de butacas, como los vuestros, miraban directamente al escenario. Sin embargo, los de la aristocracia no. Los palcos estaban enfrentados. ¿Y esto por qué es? Pues es porque la ópera era el lugar de reunión social de la aristocracia. Los palcos estaban enfrentados para poder observar y comentar lo que sucedía en el palco de enfrente. La ópera era el lugar de conversaciones de negocios, de affairs, de apuestas. Cuando el gran diva cantaba, había unos breves momentos de silencio en la ópera y luego ya se continuaba con los asuntos de cada uno. Un cambio muy importante en la historia de la ópera vino con el romanticismo en el siglo XVIII, con la reforma de Gluck. Gluck exigía que se eliminaran todas estas agilidades para el lucimiento de los cantantes, todos estos fuegos artificiales, y exigía que cada nota tuviera un sentido. Gluck exigía una música en pos de la expresión, una ópera con una unidad dramática. Esto es muy importante no solo desde el punto de vista de la música, sino también desde el punto de vista de la estructura de poder en la ópera. El poder entonces lo había tenido el cantante y ahora surge el poder de una figura que está supervisando al cantante y supervisando que el cantante se ciña a la partitura, que cante lo que está escrito en la partitura. Entonces, esta figura es la del director de orquesta o la del compositor, y el poder en el siglo XIX y XX ya pasa
a director de orquesta y, como se dice, el director de orquesta coge la batuta en la ópera. Otro cambio muy importante en el siglo XIX es cuando surge el ambiente en la ópera tal y como lo conocemos hoy día. Ese ambiente tan solemne, de silencio, ese ambiente en el que si alguien tose 2 veces se tiene que salir de la ópera. Y nace con la invención de las lámparas de gas. Cuando se consigue iluminar los teatros con las lámparas de gas, se consigue que el teatro quede en penumbra, quedando iluminado solo el escenario. Entonces se consigue focalizar la atención del público hacia el escenario. La aristocracia, al estar el teatro a oscuras, ya no podía ir a la ópera a charlar. Entonces, para el gran alivio de la burguesía, por fin la ópera se queda en silencio. Imaginaos ese nuevo ambiente, imaginaos ese ambiente oscuro en el que solo se está iluminado el escenario. Bueno, habéis visto lo que un cambio de iluminación supone, ¿no? Focaliza la atención del público hacia la escena. Otro cambio muy importante para la escena surge también en el siglo XIX y es cuando se mete la orquesta en el foso. La orquesta entonces había estado en el escenario, pero había ido creciendo de tamaño y se decidió meter en el foso también para que los movimientos de los músicos no distrajeran al espectador. Bueno, hemos visto cómo hasta la segunda mitad del siglo XX la ópera fue un espectáculo arrasador y a partir de la segunda mitad del siglo XX ha habido muy pocas composiciones de ópera nuevas. ¿Y esto a qué se ha debido? Bueno, se ha debido fundamentalmente a que nació un nuevo arte, el cine. El cine acaparó todos los esfuerzos creativos musicales y se compuso, y se sigue componiendo hoy día, mucha música para películas. Pero la ópera no se podía quedar atrás. Había que innovar. No había composiciones nuevas, pero había que innovar. Y entonces se decidió innovar ¿en qué? En la escena. Y el poder en la ópera ha pasado y actualmente lo tiene ¿quién? El director de escena. Actualmente los cantantes son divos, pero ya no lo son tanto como lo eran antes, porque trabajan bajo la dirección tanto del director de orquesta como del director de escena. Bueno, pues hemos visto cómo ha evolucionado la ópera y cómo los cantantes han tenido que enfrentarse a audiencias cada vez más numerosas, de 1.000, 2.000, 3.000 espectadores y a orquestas cada vez más poderosas. Y lo han conseguido. Lo han conseguido con una técnica basada fundamentalmente en una buena respiración y una buena emisión de la voz. Con la arquitectura de los teatros, los cantantes emiten una nota que rebota en la cúpula y se propaga por todo el teatro. Y todo el teatro vibra. Y la nota te vibra aquí, en el oído. Se dice que la voz corre. Os voy a hacer una pequeña demostración de lo que es esto y voy a pedir que me apaguen el micro si puede ser para que no se sature. Gracias. Gracias. Empecé a cantar ópera cuando tenía 15 años porque se recomienda empezar una vez has desarrollado, porque es un ejercicio vocal muy exigente. Ahora tengo 19 y me encuentro empezando mi carrera profesional. Y no es una carrera nada fácil, la de ser cantante profesional de ópera, porque hay que dejar muchas cosas de lado. Todos sabemos que solo tenemos una laringe y, desgraciadamente, si se nos estropea, no tenemos, y no se han inventado, las laringes de recambio. Entonces, verdaderamente tenemos que cuidar nuestra laringe.
Y por este motivo hay ciertas cosas que están completamente prohibidas. Por ejemplo, beber alcohol, o fumar, o tomar y beber comidas frías. Por ejemplo, ahora que viene el verano, con lo que me encantan los helados, resulta que me voy a tener que aguantar y no voy a poder disfrutar de los helados. Pero no pasa nada. Bueno, estas restricciones son bastante intuitivas, pero hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, para ir a conciertos o a fiestas en casas de amigos, me he tenido que comprar unos tapones para protegerme del volumen, desde luego muy pequeños, transparentes, lo más discretos posible. Pero esos tapones ya no me sirven en lugares como las discotecas. Con esos volúmenes no se puede ir. Entonces, la mala noticia que os tengo que dar hoy es que las discotecas se han tenido que quedar sin mi presencia. Pero no solo por el volumen, no solo porque el volumen te estropee la audición, sino también porque hablar por encima de ese volumen te estropea la voz. Y también porque las discotecas tienen algo que son los horarios. Los cantantes de ópera no podemos trasnochar, porque si trasnochas, al día siguiente simplemente no estás para cantar. Y luego ya, la última restricción, y esta sí que no es nada intuitiva, es que los cantantes de ópera no podemos hacer deportes de impacto. Yo entrenaba al tenis y al pádel, incluso llegué a fundar el club de pádel de la universidad, y el año pasado lo tuve que dejar porque es un deporte de impacto. Ahora me encuentro haciendo bicicleta y jugando al ajedrez, dos deportes de mucho riesgo, como podéis comprobar. Bueno, yo lo que quería ilustrar con estas restricciones es que en la ópera es tan importante lo que haces como lo que no haces, al igual que en la carrera de los deportistas de élite. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en la ópera? Bueno, en la ópera hay que saber música, hay que saber idiomas y hay que saber escena. Pero lo más importante es el profesor de canto, lo que nosotros llamamos el maestro. La figura del maestro es fundamental en la ópera, porque todos sabemos que cuando cantamos o hablamos y luego escuchamos esa grabación, nos escuchamos verdaderamente diferentes a como verdaderamente creemos que sonamos. Entonces, en la ópera es fundamental que haya una persona con un oído privilegiado, escuchándote y guiándote en el calentamiento y cuando cantas y enseñándote una técnica sólida de canto. Y esta técnica sólida de canto no es importante solo para llegar más agudo o más grave o tener una mejor respiración o un mayor volumen, sino que es también muy importante para cantar muchos años, como Plácido Domingo, que tiene 76 años y no para. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que siento cuando canto? La respuesta a esta pregunta es lo que quería compartir hoy con vosotros. Cuando canto, siento una emoción que va de mí hacia el público y del público hacia mí y se retroalimenta. Siento que estamos todos aquí y ahora, que están nuestras almas reunidas. Para mí la ópera es una forma de hacer al público partícipe de lo grandioso, de contemplar lo sobrecogedor, la belleza, de ser parte de un todo divino. Y me quería finalizar haciéndose experimentar otra vez esa emoción en la ópera con un fragmento bellísimo de Madame Butterfly de Puccini. Voy a volver a pedir que por favor me desconecten el micro. Muchas gracias. Gracias.